Amigas, amigos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en un caluroso y espero que cálido debate público, porque en estos últimos días, sobre todo en esta última semana, dos flancos han dominado buena parte del debate público a raíz, por ejemplo, de un artículo, ensayo, por decirlo de alguna manera, del expresidente Ernesto Zedillo, y una entrevista del mismo personaje a dos revistas que durante muchos años eran los ejes, digamos, del pensamiento gubernamental, oficialista o proclive al modelo de gobierno anterior. Estoy hablando de las revistas Letras Libres y de la revista Nexos, en donde en ambas el presidente Ernesto Zedillo planteó que la reforma al Poder Judicial de la Cuarta Transformación implica una regresión autoritaria y la presidenta Claudia Sheinbaum, al estar impulsando la elección directa de jueces, magistrados y ministros, prácticamente está abonando a una tiranía. Esa fue, en síntesis, la posición de Ernesto Zedillo, junto con autohalagos de su sexenio, diciendo que gracias al periodo en el que él gobernó, inició el proceso de transición a la democracia y que ese proceso se culminó y prácticamente está siendo atacado por la Cuarta Transformación. La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina fue muy puntual, diciendo que si queríamos hablar de legados, pues habría que hablar sobre todo de uno de los legados más delicados del expresidente Ernesto Zedillo, que es el empobrecimiento de millones de mexicanos a raíz del rescate bancario y de la conversión del FOBAPROA, de estos fondos bancarios para la protección al ahorro, en deuda privada. Y revivió muchos asuntos relacionados con este sexenio. Unos días después, el lunes pasado, la casa encuestadora de Las Heras, Demotecnia, reflejó en un sondeo vía telefónica realizado a más de 1,000 personas que prácticamente el expresidente Ernesto Zedillo había perdido el debate, al menos en términos de percepción pública, porque más del 60% de los encuestados, y vamos a ir viendo las gráficas, consideran que es falso que la presidenta Claudia Sheinbaum quiera acabar con la democracia en México, y también consideran que el principal responsable de esta conversión de deudas privadas en deudas públicas fue el propio expresidente Ernesto Zedillo. Este es uno de los flancos de la discusión, junto con otro que ha sido permanente e intenso en los últimos días, y es la relación bilateral entre el gobierno de Donald Trump y el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. El fin de semana adquirió un tinte, digamos, incómodo este debate entre Estados Unidos y México, porque el presidente Donald Trump reveló que, en efecto, durante una de las llamadas telefónicas con la presidenta Claudia Sheinbaum, él le propuso ayudar a México enviando tropas de Estados Unidos para combatir al crimen organizado, y que la presidenta, según las palabras de Donald Trump, tiene miedo y no sabe qué hacer con el combate al crimen organizado. La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum fue muy clara. Ella no debate estos temas de manera mediática, y cualquier tipo de ayuda que respete la soberanía y la integridad territorial será bienvenida, pero como ha dicho muchas veces, la coordinación no es subordinación y tampoco se van a aceptar medidas injerencistas. Esto se reiteró de una u otra manera el día de ayer, que celebramos el 5 de mayo, la batalla de Puebla, que también es otra oportunidad o otro elemento, otro contexto para analizar las relaciones bilaterales México-Estados Unidos, sobre todo a la luz de la situación de la población mexicana en Estados Unidos, de la población inmigrante. En fin, estos son algunos de los temas que coloco en la mesa. Hoy tenemos a puras compañeras periodistas, analistas de medios públicos,
que pues a mí me da mucho gusto tenerlas con nosotros y que también ustedes puedan compartir con ellas este debate público. Leticia Calderón, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme y aquí con mis colegas, amigas y bueno, aunque no estoy directamente en los medios como ellas, pero encantada de participar. ¿Colaboras en Capital 21? Colaboro y bueno, si me invitan voy a donde voy, pero digo, ellas son profesionales en su campo. Claudia Martínez. ¿Cómo están, compañeros? Leti. Conductora de Informativo 14 y de Ventana al Mundo, Azul Alzaga. Hola, hola. Qué gusto, querida Leti. Y Karen Lozada, muchas gracias por estar aquí con nosotros, también colaboradora de Capital 21. En fin, dejo estos dos temas. Antes de entrar al programa, Leti, tú nos comentabas que de una u otra manera, tanto el tema de Zedillo como el tema de Estados Unidos están relacionados. ¿Por qué? A ver, lo comentábamos porque yo creo que con lo que se ha visto con Zedillo, pues es muy en términos locales, nacionales, como es obvio, ¿no? Sí. Bueno, es un personaje de nuestra vida política que reaparece, ¿no? Bueno, por ahí apareció hace el sexenio pasado, pero después otra vez fue a las catacumbas y luego otra vez viene al escenario público. Pero este es un personaje que es representante de las empresas transnacionales, principalmente desde Estados Unidos. O sea, no lo podemos ver solo en clave nacional. Es también un mensajero y por tanto también él es un representante de esas voces. Y es un personaje acreditado en Estados Unidos. En ese sentido, bueno, parte de su discurso y venir a decir lo que deberían de haber hecho y lo que no han hecho y cómo deberían de hacerlo, mexicanos, porque vengo a instruirlos, también es un mensaje de esos que están detrás de él, ¿De ¿no? sus intereses? De esos intereses que él ha representado desde hace 30 años. Así es. O sea, él el día que se fue de este país se fue a representar esos intereses usando la información privilegiada que le dio haber sido presidente de este país. Entonces, digo, en términos ya muy, muy llanos, es cómo les abres la puerta a esos transnacionales de altísimo nivel. Ya olvídate la clase política estadounidense, esa está en segundo nivel respecto a estos empresarios, a los empresarios transnacionales, intereses del poder financiero realmente de control del planeta. Y esos es a los que representa Zedillo, y por eso mi lectura es que él viene y obvio entra en un intercambio, pues que nosotros lo vemos muy pendenciero en el sentido de que, bueno, representando a la oposición a través de tú decías, algunos medios de comunicación que son claramente identificados aquí con algunos grupos. Así es. Pero él no está hablando solo desde ahí. Y eso es lo que yo coloco en el debate. No es un comentarista. No. O sea, no es un columnista. Vengo a comentar algo porque se me ocurrió que México... No, perdón. Podría haberlo dicho hace 15 años, hace 20 años, hace 6 años. Vino y se fue. Entonces, este tipo de comentarios, digo, siempre apareció en algún momento, siempre dando cátedra en esta parte de lo que deberían de hacer los mexicanos vía la OCDE también con Gurría, claro. otro pensionado de oro, ¿no? Así es. Entonces, el ángel de la dependencia. Sí, por supuesto. Entonces, yo creo que ese tipo de personajes que han jugado en esas filas como los vasallos ahí como muy ubicados de esos intereses financieros de altísimo nivel, otra vez, que están por encima de la propia clase política estadounidense, que cambia, se mueve, y aunque queremos destrompizar la agenda, pues ni modo, ahí está Trump de nuevo, pero sí me parece que ahí es donde hay que también ubicar al personaje y las respuestas desde México. También creo que, me parece, de una vez lo agrego, el hecho de decir, no, vamos a discutir cierto tipo de cosas en un escenario que obviamente, si realmente, por eso hablé de Trump, quisiera Donald Trump hacer una serie de intervenciones como seguramente quiere, bueno, el hecho de que él lo ponga en la mesa es para quemarlo. Claro. Es para quemarlo, porque es obvio que ¿qué le va a decir la presidenta? Pues es obvio que te pasa. Así es. Y la última cosa, siempre hay que ver a Donald Trump hablando a sus electores o los que puede estar perdiendo que quiere jalar. ¿A su base electoral? No solo a su base, en general al electorado estadounidense que también se mueve por intereses muy mezquinos y es capaz de cambiar de un día al otro. O sea, esta es una cosa que también hay que tener clara. Exacto. Entonces, yo pondría esos elementos en la mesa para también entender que desde acá también se le habla a los electores y a la base dura, y también esperamos respuestas de cierto perfil, y por eso lo que internamente se está discutiendo pueden ser otro tipo de claves que obviamente creo que hay que desmenuzar por acá, ¿no? Wow. Es interesante porque al parecer
están coincidentes en el tiempo, pero uno no las ve, o sea, tanto la intervención en el debate público de Zedillo como las provocaciones recientes de Donald Trump, no las vería uno interrelacionadas. Pero tiene toda la lógica, ¿no? Nada más, digo, a reserva de... Digo, Zedillo es obviamente que tiene que responder a esos intereses que representa, y entonces parte de lo que él provoca en ciertos sectores estadounidenses es justo, mira, la reacción en México que beligerante contra él, que es nuestro representante, él allá sí tiene un eco y una respuesta. Entonces eso hay que darle seguimiento también. Azul. Sí, bueno, creo que tenemos que situarlo en un momento en donde estamos atravesando o estamos transicionando en lo que tiene que ver con nuestro régimen político y nuestro régimen jurídico. Y la reforma al Poder Judicial finalmente pone en jaque un montón de intereses que forman parte de aquello que defendía y que representa el régimen de Ernesto Zedillo. Unos de esos son, como dice Leticia, todas estas multinacionales o empresas extranjeras que forman parte de una oligarquía internacional que siempre había estado protegida por el Poder Judicial aquí en México. Sigue estando protegida. Hoy mismo nada más estábamos viendo el caso de cómo la Corte no atrae un problema que tiene que ver con una concesionaria de agua en Quintana Roo. Eso es algo, digamos, del diario de nuestro Poder Judicial, que es de las cosas que se aspiran a cambiar con esta reforma y con esta elección. A fuerza tienes que pasar por ahí. Y creo que parte de lo que es la embestida, que es una embestida que no se puede llevar a cabo directamente en el discurso del presidente Donald Trump ni de ningún funcionario público de Estados Unidos, porque bueno, ya vimos cómo le fue a Ken Salazar, o sea, abiertamente sería un acto intervencionista, pero entonces Ernesto Zedillo entra como un representante efectivamente de esos intereses, pero como una aparente autoridad moral ajena, que además se han encargado con mucho esfuerzo, de hacerlo pasar históricamente como un referente de la democracia y también un referente de la eficiencia económica, ¿no? Entonces, creo que tratan de echar mano de eso para poder incidir en la discusión sobre la reforma al Poder Judicial, porque afecta directamente esos intereses y lo que no calculan es lo que tampoco calcularon, digamos, en la elección de ni de 2018 ni de 2024, que es que, pues efectivamente, el país ya cambió y la gente no está con la misma mirada que tenía, pues a lo mejor hace 10 y hace 20 años, ¿no? Entonces, bueno, el arrastre que se le da, que lo muestra como una especie de epílogo de este debate de las eras, esta encuesta, pues es tremendo contra Ernesto Zedillo. ¿Creen, Leti, Azul y las demás compañeras, que Zedillo viene como una especie de procónsul del gobierno de Donald Trump, o de otros intereses, o de una suma de viejos intereses de la época en la que él fue presidente y nuevos intereses, sobre todo en 3 áreas claves, que fueron claves también en el gobierno de Ernesto Zedillo? Energética. Petróleo, energía eléctrica y telecomunicaciones. Así es. Yo me decantaría más por el tema de una variedad de intereses. Hay que recordar también que Ernesto Zedillo no solamente fue o ha sido parte del consejo asesor de ciertas empresas como Procter & Gamble y Union Pacific, etcétera, sino también ha formado parte, y bueno, me fui de espaldas yo al ver la lista de todas las comisiones y organismos internacionales de los cuales ha participado, que tienen esa mirada globalista de intereses financieros que la disfrazan de otro tipo de causas, supuestamente, ¿no? El empoderamiento de los pobres, y que además dices, bueno, también eso habla de cuál es la mirada de esos organismos, de la doble vara con la que miden las cosas, que tienen a un personaje como Ernesto Zedillo asesorando para supuestamente causas que son humanitarias, en defensa de derechos humanos, en fin. O sea, es ridículo cuando uno sabe lo que es la trayectoria de Ernesto Zedillo en nuestro país. Así es, Karen. Yo no me atrevería a decir que es un vocero de Donald Trump, pero creo que sí representa intereses anclados desde su gobierno
con nuevos intereses. Y reforzando un poco lo que mencionaban sobre la relación entre Zedillo, el gobierno de Estados Unidos, pues no hay que olvidar, ¿no?, esta vacuna contra el olvido, que en el periodo de Ernesto Zedillo, pues pidió el apoyo del gobierno de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional por $50,000 millones para, pues, nuestro país, ¿no? Y que tampoco hay que olvidar en esta misma vacuna que es deuda, que además siempre se presenta como si es una deuda mágica y aparte samaritanamente el gobierno de Bill Clinton dio $50,000 millones de dólares. Buena onda, porque porque nos quiere mucho, ¿no? Porque ahí sí cedíamos en todo y nos querían mucho. Es deuda que al día de hoy se sigue pagando y es deuda que representa y representó el gobierno de este Zedillo. Y tampoco hay que olvidar que derivado de este gobierno, que hoy intentan vender como un gobierno pues exitoso, pues 7 millones de mexicanos cayeron en la pobreza en solo 2 años, del 94 al 96. Así es. Y tampoco olvidemos que en este mismo gobierno la deuda de privados se volvió deuda pública. O sea, ¿con qué cara quiere venir hoy a confrontar a un gobierno que tiene un respaldo del 80% más, menos, de acuerdo con diferentes encuestas, y que ha logrado lo contrario a lo que él hizo en solo 2 años, que es, en este caso, el sacar a millones de mexicanos de la pobreza, en la que él y otros tantos pues nos sumieron, ¿no?, a muchas de nosotras y de nosotros. Así que en ese lado no me atrevería a decir que representa propiamente a Trump. Más bien son un conjunto de intereses que él defendió en su momento y que le han sido redituables a lo largo de su vida, ¿no? Económicamente, políticamente, en diferentes esferas del poder que él se mueve. Y entonces, perdón, que te interrumpa, y podemos debatir, pueden intervenir. Okay. Entonces, no es que sea el representante del PAN y del PRI, o sea, vocero de una oposición que no tiene ahorita un vocero o una figura para presumir o para plantar frente a la Cuarta Transformación. Sí, no, yo creo que sí, eso sí también. Es coincidente. Yo no creo, porque al final de cuentas hubiera sido desde un periodo anterior, incluso desde el periodo mismo donde desde la campaña de Xochitl, ¿no? Y para atrás incluso. Pero sí lo intentaron con Andrés Manuel en algún momento. No, o sea, yo creo que, sería demasiado poco. Él ha sido un personaje que se fue hace 30 años del país. Vaya, perdió frente a Fox. Claro. Nada más que no se nos olvide, tan mal fue su sexenio, además de todo lo que ya mencionaste, que ni siquiera pudo refrendar a su partido en el poder. ¿Perdió frente a Fox o permitió? O se acordó. Bueno, eso sería una discusión interesante. En todo caso, él perdió. Para la historia, su partido perdió. Claro, los periodistas no lo ven como un si hubo una concesión ahí, bueno, pues entonces que nos la digan. Pero si no, perdió. Exacto. Yo sí pienso que puede ser uno de estos tantos intentos de la oposición, pero ahora, ¿qué está pasando con la oposición? Que ha intentado desde diferentes figuras el que sí pegue y nada más no les pega a ninguno. Eso creo que ha sido una situación. Con Zedillo ya lo intentaron en el sexenio del expresidente López Obrador. Salió, lanzó su petardo. A lo mejor tuvo cierto impacto, 1, 2, 3 días, y ya, se perdió. Lo está intentando nuevamente, y aquí lo que me preocupa por ellos es que no terminan de leer lo que está pasando. Repiten y repiten la misma fórmula, y no ha funcionado. Ahora, el que Zedillo lo esté intentando alzar habla de una profunda decadencia de las figuras que están representándolos y de una situación muy crítica porque no terminan de renovarse los cuadros políticos que ellos están impulsando, y los que han intentado surgir, tipo, Colosio Junior y demás, no terminan de cuajar ni de tener una atracción suficiente hacia la población. Así que ahí más bien yo lo pensaría como una situación muy crítica para la oposición si siguen reciclando a personajes que en la opinión mediática ya perdieron. Pero ahí tienes a Trump, ¿no? A Trump que está vigilando o observando o buscando, igual que con otros países y con la mitad del mundo, imponer su agenda. Sí, bueno, regresando un poquito con este tema de lo de Zedillo, creo que también es una parte súper
dramática, ¿no? Desde este punto de vista, que la oposición busque, pues, como revivir este tipo de figuras para que hablen acerca de, pues, un gobierno que efectivamente, pues, tiene como unos índices de popularidad súper fuertes. Empezó fuerte la doctora Claudia Sheinbaum y ahorita está gozando todavía de más popularidad. Entonces, pues, que regresen como estas antiguas figuras, creo que es, pues, incluso hasta positivo para el actual gobierno, que puede tener muchísima tela de dónde cortar del pasado, de como decía Karen, esta vacuna contra el olvido, ¿no? De lo que pues significó el FOBAPROA. Y creo que fue la peor de las figuras que pudo haber escogido la oposición para realizar este tipo de cosas. Además, recordemos que también... ¿Pero es la peor figura que pudo haber escogido Estados Unidos? No precisamente, no diría tal cual como un vocero, digamos, pero diría que representa a los voceros, pues tal cual de las cuestiones empresariales, de los sectores privados, de los sectores que han visto detrimento en nuestro país dentro de las estructuras de las cuales se beneficiaban ellos en el pasado en los gobiernos neoliberales, y que ahora precisamente están viendo que sus dividendos no les van a funcionar con esta estructura que está privilegiando a los pobres, con este discurso de primero a los pobres, que lo están llevando también a la práctica con la salida de tanta gente de la pobreza y de poner los capitales al servicio del pueblo para las nuevas generaciones. Entonces es ahí donde dicen, bueno, ¿dónde vamos a hacerlo? Pues ahora los puntos más bajos, ¿no? Y le dicen, doctora Sheinbaum, usted que se muestre que sea diferente, derribe la reforma al Poder Judicial, una de tantas, ¿no? Pero lo que se les olvida es que no es un mandato del gobierno, sino es un mandato del pueblo. Eso se hizo en las urnas, votaron para que fuera precisamente pues el pueblo que eligiera a los jueces, un proceso histórico que vamos a ver el próximo 1 de junio. Y ahora volviendo a este tema de Trump, pues ahora estamos viendo el contrasentido de las cuestiones de la popularidad que está teniendo Trump. Mientras Claudia Sheinbaum va en subida, Donald Trump va en bajada, precisamente por este discurso. Y lo que estamos viendo ahora, yo, a mi punto de vista, sería como un factor antipolítico de Donald Trump. Mucha gente ya también está en el hartazgo de que en estos 110, 112 días que se han dado de su presidencia, pues básicamente hay una saturación en cuanto al discurso, como decía Leti, o sea, la agenda mediática internacional de los medios, de las cuestiones de los derechos, de la educación, etcétera. De las redes Donald también. Trump, de las redes sociales, del tema de la libertad de expresión, del tema de muchísimas cuestiones. Lo está dominando Donald Trump al grado de que ya tiene básicamente saturado al mundo de este gobierno a latigazos que está tratando de hacer no solamente dentro de Estados Unidos, sino también fuera, llegando a Groenlandia, etcétera, con todas sus políticas. O sea, sí, hay que reconocerle, tiene una grandísima habilidad para ponerse en el ojo del huracán, hasta incluso en la elección del cónclave papal, que bueno, sabemos que el Vaticano, pues se va a elegir a un jefe de Estado. Ya se y es metió a la industria importante. cinematográfica. Ya también se metió en el cine, ya también se metió en la religión. Con las Barbies. Sí, tiene. Con las Barbies. Entonces, sí. Solo Lady Gaga le gana. Acaba de juntar 2,5 millones de Pero personas. En seguro Río de algo se Janeiro. le ocurrirá también para Para ir meterse contra en ella. esa. Ah, pues sí, seguramente. En esa discusión. Nadie le puede disputar el narcisismo imperialista que tiene, ¿no? Exactamente, pero de cierta manera, a mi punto de vista, lo que creo es que ahorita estamos viendo como un fenómeno que ya rebasa más allá el límite de decir, bueno, sí necesitamos ese contenido por saber si es bueno o malo, ante la duda, etcétera, pero ahorita ya hay como una resistencia también y un aburrimiento de las políticas que hemos visto que ha lanzado con bombo y platillo, y que después cada una de ellas le ha puesto ahí pastiches, curitas, a todas con, sí, aranceles a 25 países, pero ellos no por esto, pero ellos no por esto, pero ellos no por esto. Y no son recíprocos, solamente son del 8, del 10, del 12, ¿no? Aranceles a la industria automotriz, pero no a todas, sino solamente el 10%, pero estos sí tienen tratado, entonces ellos no. Entonces, toda esta cuestión mediática que he hecho como para decir, sí, yo estoy cumpliendo con todos los puntos de mi agenda que hice en mi campaña política, pues básicamente lo que está haciendo es lanzarla para que el electorado que no tiene el conocimiento de causa y que no se puede como investigar bien en qué van a consistir estas medidas, pues se compra el discurso de no, nuestro presidente sí está todavía cumpliendo con todo. Pero cuando uno ve en la realidad todos los pastiches que le pone a las medidas, una cosa es el discurso político y otra cosa son las cuestiones en la práctica. ¿Qué opinas de eso? No, es que yo no estoy de acuerdo, porque fíjate que yo creo que en el personaje Donald Trump, si nos quedamos en la parte de la efectividad de sus políticas, pues no, es lo que está diciendo Claudia. El punto es estar en la agenda de manera permanente. Sí.
Y eso tiene que ver con una estrategia. Yo creo que esa es la estrategia y es parte de lo que va ganando y va ganando en términos de ese posicionamiento en la política local de su país y donde va presionando a unos y otros países. No hay país que no haya reaccionado frente a los embates de Donald Trump. En algunos casos, como ahora en las elecciones en Australia o en Canadá, pues más bien apoyando a la izquierda, ¿no? Revivieron a los partidos, bueno, la izquierda de esos países, ¿no? Bueno, incluso parte de la popularidad de la doctora Sheinbaum se atribuye al hecho de que ha respondido como los mexicanos han visto, pues con cautela, con elegancia, con una cuestión muy diplomática, sin alterarse, y creo que eso ha sido muy positivo en términos de la evaluación que eso es lo mejor evaluado de ella. Entonces, justo, le ha hecho el favor en ese sentido a una serie de políticas de otros países, porque la reacción ha sido al revés. Pero yo creo que, y yo lo comentaba también en algún momento, son 100 días y piquito del gobierno de Donald Trump, y claro que estamos hartos del personaje, porque además fue presidente antes y además llevaba, atacando a Obama antes, que fue presidente mucho 4 años tiempo. de campaña, ¿no? también. Pero no podemos creer que hay un punto en el cual, digamos, ya perdió o ya bajó. No sé, esos son números al día, la fotografía estadística, porque ahí se están jugando otras cosas en las cuales, si mañana tiene éxito, por ejemplo, y ahí vamos nosotros en medio, la política migratoria, que es el punto central. Es la economía, pero la economía no la han sentido los estadounidenses. La economía podrían sentirla en 2 años, y el impacto es que en vez de comprarse una camioneta de lujo al año, van a tener que quedarse sin su camioneta de lujo al año. La verdad, hay que ser muy cautos, porque ese impacto, su base está dispuesta a aguantarla. Y digo, yo no vería el sacrificio en eso. Sacrificios los que hacen otros países como el nuestro. Pero el otro punto es cómo de repente una cuestión que pueda salirle puede interpretarse de manera positiva y moverle esos 5 o 6 puntitos que de repente supuestamente perdió. Y ahí el tema migratorio, que tiene una altísima popularidad en Estados Unidos en términos de la mano dura, no hay que olvidarlo, 96% del flujo migratorio cayó. Claro. Entonces, la efectividad visible que puede tener eso en su electorado y en la sociedad en general es lo que explicó en su momento también que haya triunfado, porque de que está, pues nuestra lectura es así como muy raro el personaje, muy soberbio, pero así lo ha sido desde siempre. Y la otra cosa, nada más no dejarlo yo de mencionar, lo de Zedillo, porque Zedillo viene también a un escenario no solamente donde el pueblo, la sociedad y el discurso cambió en 30 años, por favor, ¿no? Subimos, bajamos, una guerra, una violencia que realmente nos puso hasta abajo de otra crisis económica que fue la del 2009. Por supuesto, pero un empresariado muy beneficiado por tanto, digamos, la 4T. Es un empresariado que se ha sabido acomodar, un empresariado nacional que reconoce que efectivamente la gente con un poquito más de dinero también le beneficia, y que en este sentido tampoco acogen ni abrazan. No vimos a nadie, salvo los que invitaron a escribir a Zedillo, salir a decir, oiga, no le hablen así al que fue presidente de nuestro país hace 30 años. A ninguno de los grandes empresarios. Al gran demócrata que Porque fue. Justamente esa eficiencia dejó un país que tampoco, claro, la desigualdad, pero esa desigualdad benefició también a grandes empresarios, y a otros, pues más o menos ahí se fueron acomodando como pudieron, y ahora perciben que una situación medianamente menos desigual, porque tampoco vamos a decir que estamos ya en una situación como la que esperamos algún día llegar, bueno, les es económicamente rentable. Entonces también hay que ser pragmáticos en ese sentido. Nadie salió a defender a Zedillo, porque obviamente es indefendible desde mi punto de vista, porque hay memoria histórica que ayudó mucho a poner al personaje y hasta sirve, pero la otra es porque no solo el país cambió en términos de las claves políticas, de los liderazgos, del discurso mismo, de la austeridad y de todo lo que vamos a hablar ahorita, sino también que hay un empresariado que está dispuesto a jugársela en este escenario político, y aún más con un Donald Trump bronqueándonos, ¿no? Exactamente. Vamos a un corte, no nos dejen, regresamos ahorita en Debate Público. Regresamos a Debate Público. Estamos haciendo un análisis ahora sí
complejo de cómo se juntaron o se están interseccionando dos temas que en apariencia parecerían distintos, que es la intervención del presidente Ernesto Zedillo en el debate público con la crítica a la elección del Poder Judicial y por otro lado la presión de Estados Unidos. La última presión más fuerte es justamente esta que acabamos de escuchar el fin de semana y que la vamos a retomar en relación con el tema siempre presente en la agenda norteamericana de la intervención o la cooperación militar, como ellos le llaman, en territorio mexicano para combatir directamente al crimen organizado. En un viaje en su aeronave, Donald Trump prácticamente confirmó lo que el Wall Street Journal, que evidentemente ellos se lo filtraron al Wall Street Journal, había publicado en relación con una llamada, la penúltima llamada que tuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum, donde él le ofreció la ayuda de las tropas norteamericanas. Esto fue lo que dijo Donald Trump. Vamos a recordar. If Mexico wanted help with the cartels, we would be honored to go in and do it. I told her that. I would be honored to go in and do it. The cartels are trying to destroy our country. They're evil. And, you know, we had 300,000 people die last year from fentanyl and all of that. We had hundreds, we had millions of people brought into this country that shouldn't be here. The cartels brought them in. So if she said that I offered to do that, she's 100% right. Are you disappointed that she denied that request, that she doesn't want? Well, she's so afraid of the cartel she can't walk, so, you know, that's the reason. And I think she's a lovely woman, but the president of Mexico is a lovely woman, but she is so afraid of the cartels that she can't even think so. Al día siguiente, en la conferencia del 5 de mayo, justamente el día de la batalla de Puebla, que conmemoramos el Día de la Mexicanidad en Estados Unidos también, la presidenta Claudia Sheinbaum le respondió así a Donald Trump. Hay muy buena comunicación con el presidente Trump. En 3 meses y poquito de su gobierno, pues hemos tenido, no sé, más de 5 llamadas. Y es buena la comunicación, a veces no estamos de acuerdo, pero se dice en la llamada de teléfono y ha habido respeto. Entonces, yo no quisiera que la comunicación entre el presidente Trump y su servidora, entre Estados Unidos y México, fuera a través de los medios y declaraciones a los medios. No quisiera yo que ahora viene una declaración mía y sale en el periódico y ahora otro reportero le pregunta al presidente Trump y ¿para qué generar un desencuentro? Azul, ¿cómo valoras este? Bueno, en primer lugar, creo que hay que recuperar una cosa. Donald Trump tiene que salir al paso después de la filtración, en donde los términos en los que el diario pone esa conversación están tergiversados en términos de lo que después la presidenta dijo, es decir, no llegó a presionar, no fue tenso, sino ella hace la aclaración en uno de los eventos, efectivamente me hizo esta propuesta, puso a disposición de nosotros ese tipo de ayuda, a lo cual yo dije no. Entonces, de alguna manera, como ha hecho en otras ocasiones, Donald Trump tiene que salir al paso de esa negativa que ella ya adelanta públicamente, en donde ella pone por delante la defensa de la soberanía, y lo otro, la petición de ella de que, o sea, que el tema de las armas fuera prioritario, además del tema de que se trate el asunto del consumo de fentanilo como un tema de salud pública en Estados Unidos, ¿no? Esas dos partes que han sido parte de la agenda de México con respecto a ese tema, independientemente de la colaboración de México desde este territorio. Al asunto específico de que intervenga Estados Unidos en nuestro territorio militarmente, ella dice no, y entonces después se da esta torpe, grosera declaración de Donald Trump, muy en la forma en la que él lo hace, y un poco creo que desde el principio la lógica y la agenda era filtrar esto en los medios, obligar que se dieran este tipo de declaraciones, obligarla a ella a tener que salir sobre el tema. Creo que ella lo hace de una manera muy decorosa, pero después ella sí también se da cuenta de que
la agenda real es que esto se siga dirimiendo en los medios de comunicación, dejar en manos de los medios de comunicación todas las especulaciones alrededor de ese tema, en donde ahorita ya están a un salto de decir, le tienen miedo a los cárteles, está coludida con los cárteles, que es una agenda que ya han venido tratando también en los medios de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el freno que pone la presidenta cuando dice, así no, como cuando te habla fuerte un niño, dice, así no va a hablar contigo, mijo, pues es muy claro, ¿no? Sí. Y muy estratégico también. Ahora, no sé qué les parezca, pero lo que es cierto es que entonces la agenda de Donald Trump con México evidentemente no es solo aranceles, no es solo migración, no es solo un tema de los otros que ha tratado, sino que está ahí desde siempre, desde los Bush, desde Clinton con Cedillo, desde el siglo XIX. el tema de la intervención militar, ahora, pero ya con el tema muy claro de vamos a acabar con los cárteles, ¿no? Sí, bueno, y hay que recordar que Donald Trump específicamente le propuso eso a Peña Nieto, le propuso eso al presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, no, eso no va a ser, y ahora lo vuelve a poner sobre la mesa. Pero yo añadiría, además de la agenda bilateral desde el punto de vista de Estados Unidos sobre ese tema, también el hecho de que a mí no me sorprende que esto vuelva a relucir cuando empiezan a salir cosas mal dentro de la agenda interna en Estados Unidos, ¿no? O sea, el tema económico, es un tío vivo, o sea, lo suelta cada vez que... El gran fracaso con respecto a su política de deportaciones, que si bien no estamos de acuerdo con ella, de todas maneras se puede reconocer que anunciaron una gran campaña de deportación, no sé qué, sí generaron todo un ambiente de miedo en Estados Unidos, evidentemente, pero no han podido cumplir, al grado que ahora ya les ofrecen $1,000 para que la gente se autodeporte, ¿no? Sí. En fin, creo que cuando estas cosas empiezan a salir mal, cuando se les empieza a regresar el tema de su política arancelaria, hay críticas dentro de Estados Unidos por eso, incluso desde el punto de vista de sus propios aliados, ¿no? Que son estas grandes corporaciones tecnológicas, en fin, vuelve a salir este tema mágicamente, ¿no? Siempre. Sí, es una de sus... de los argumentos que tienen para reafirmar este nacionalismo de Estados Unidos. Y claro que van a recurrir a ello cuando están en una crisis. Hace ratito estaban mencionando este debate de ¿se ha desgastado el gobierno o no se ha desgastado? Yo pienso que parcialmente se está desgastando. En la literatura hay una ruta, ¿no?, para escribir, que es el viaje del héroe. ¿El viaje de qué? El viaje del héroe. Ajá, del Pasa héroe. por varias fases. Hay una fase en la que está enfrentándose a diferentes pruebas que pongan que lo pongan frente al mundo y que demuestre su valentía. El problema con Donald Trump es que se ha quedado en esa fase y no quiere superar esta fase. Él sigue inventando y sacando pruebas para enfrentarse frente a la población de Estados Unidos que lo reafirmen. Yo diría que reafirmen gran parte de este narcisismo que ya es propio de su persona, pero no las termina de superar. Azul puso ejemplos muy buenos en el tema de la migración. Se vende una gran campaña, pero se hace esto, algo chiquitito respecto a lo que generó la expectativa en términos mediáticos. Y ¿Chiquitito por qué lo dices? ¿Por los $1,000? Sí, claro. Okay. Sí, claro. No, claro que sí es importante, pero respecto a cómo se vendió, pues claro que hay una comparación importante. Y lo mismo estamos viendo en 1001 temas, ¿no? Los aranceles. Para todos hay aranceles. Bueno, pero después voy a acotar. Sí, tenemos estos aranceles, pero bajo estas lógicas específicas. Y esto parte de que su gobierno es un gobierno que está frente a los medios de comunicación y frente a las redes sociales. Una cosa es lo que dice frente a la cámara o lo que escribe, y otra cosa ya es la negociación mucho más fina entre líderes de Estado. No veo que haya mucha negociación fina, pero es decir, yo creo que sí hay, pero no por parte de Estados Unidos, sino en respuesta de otros países. Por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido una negociación muy fina. ¿En tema de aranceles? En tema de aranceles, claro. En otros también es muy fino el decir, yo no me voy a meter aquí.
hasta aquí llega el diálogo que voy a tener con usted, presidente, y bajo los términos de respeto. Si me empieza a hablar de esta forma, no voy a caer en ese juego. Sí. Creo que sí ha demostrado que hay niveles. Hay maneras de ponerle un límite, ¿no? Hay maneras Aunque de poner siempre él va a saltar límites. ese límite, pero ¿tú estabas en desacuerdo con algo, Leslie? No, lo que pasa es que en el tema migratorio yo no coincido esta visión en la que no, es que no ha tenido el éxito. Bueno, porque nosotros nos imaginamos la idea de que iban a llegar en masas y no un poco en esta retórica, pero ha regresado gente y la historia de cada una de las personas y del miedo. Es que el factor del miedo es un elemento central. Que es su principal capital político, ¿no? Exacto. Entonces, digamos, no dejarlo de lado, porque al final de cuentas, desde mi punto de vista, pues primero lleva 100 días, o sea, para maldita suerte, ¿no? Entonces, Faltan para mí 4 ya 4 años. Exacto. Entonces, cuando tú ves a los personajes que representan su política migratoria, realmente están buscando por muchos lados estrategias. Esto es un horror, pero es sumamente creativo. Es autodepórtense, porque además los vamos a agarrar. Porque además la política migratoria no es solo eso, es al turista, al que está pidiendo la green card famosa, al que incluso es ciudadano por naturalización. Es decir, es generar todo un ambiente que está ahí y que sí está teniendo consecuencias. Entonces, para mí ha tenido muchísimo éxito. Y nada más decir algo de la respuesta de la doctora Sheinbaum. Creo que justamente aquí se demuestra por qué, la diferencia cuando gobierna una mujer. Sí. Le dice Trump, es que tiene miedo. O sea, ¿miedo de qué? Eso, o sea, es como de muy macho, ¿no? De machito. Sí, el que Es que exactamente. Y la otra dice, a ver, no voy a discutir lo que decía Azul, no voy a discutir contigo, queridito, te me calmas y luego hablamos, ¿no? En corto. Pero es justo un lenguaje que no va a poder encontrar en el otro el correlato porque no hablamos en el mismo, digamos, código en ese sentido. A mí me tiene miedo. Confrontación. O sea, sí, ten fe, ¿no? Que fue el error en que cayeron el 80% de los demás mandatarios. Bueno, pues porque acá, ¿no? Trudeau. Son Desde machitos. Trudeau, Son desde machitos. Macron, es decir, bueno, Gustavo Petro, ¿no? O sea, se fue escaló el tema. ¿Qué es lo que le gusta a Trump? Porque él gana en ese espectáculo. Sí. En ese espectáculo de ir escalando las provocaciones, él gana porque además sigue manejando la agenda mediática. Claro. Precisamente este tema de las actuaciones que ha tenido Estados Unidos en el nivel de intervencionismo militar no es una cosa nueva. O sea, esta política colonialista, neocolonialista, expansionista de Estados Unidos, pues es algo viejísimo que ya hemos visto. O sea, Donald Trump solamente como que hace más recalcitrante el discurso, le mete este lo hace factor del descarnado, miedo es decir, y lo hace de una manera descarada. Pero también recordemos que este tema de las tropas de Estados Unidos ya ha estado presente no solamente en la agenda de intención hacia nuestro país, sino también en Nicaragua, en El Salvador, en Colombia, claro. en Costa Rica, ¿qué decir de Ecuador, que es como pues la sucursal, ¿no?, de Estados Unidos con estas políticas, con el presidente Daniel Noboa, Colombia en la época del uribismo, ¿no? O sea, es decir, la intención expansionista ha estado permanentemente dentro del ADN de Estados Unidos. Así es. Y posteriormente, pues ahora lo vemos que también este tema del apoyo de las tropas y demás ha estado intrínseco en varias cuestiones. J.D. Vance, cuando estuvo en los cargos anteriores a ser vicepresidente de Estados Unidos, él decía que estaba pidiendo que hubiera una intervención militar en México desde hace mucho tiempo, cuando estuvo en otros cargos políticos, porque era necesario. Es decir, un discurso que ya han traído también varios republicanos, que solamente lo está como metiendo ahora en la agenda que necesitamos para ayudarles porque ustedes nos están matando a 300,000 personas por el fentanilo. Ya le subió la cifra, son cerca de 100,000, poco más de 100,000. No es extraño que haya pues este show por parte de Trump aumentando las cifras. Y algo también importante, esta cuestión del fentanilo y del tema también del intervencionismo se venía también viendo en las órdenes ejecutivas que él hizo al principio de su mandato. Hay varios, y también el discurso, mientras él estaba diciendo, es una mujer fantástica, la presidenta Claudia Sheinbaum, muy elegante, súper fina. Por otra parte, estaba metiendo órdenes ejecutivas en donde estaba diciendo que los cárteles se han apoderado de la seguridad de México y por eso estaba metiendo tales órdenes. Es decir, una cosa que eran también terroristas, que eran organizaciones terroristas. Quería que tratarlas como tales.
designándolas y también viendo la cuestión arancelaria por esta respuesta del fentanilo. Entonces, es una política que es muy al estilo de Donald Trump y finalmente también pues es algo que se está reflejando también, como decía Leti, del punching bag, cuando algo no le sale bien, es el problema. en cuestión política, pues desvía la atención. Cuando él ya le está pidiendo la doctora Claudia Sheinbaum que refuercen las políticas para las armas que llegan a nuestro país, más del 70%, entonces ahora sí voltea, no sabe hacer las cosas, cuando sabe que ya hay estadísticas dentro de Estados Unidos que 56% de los estadounidenses están pidiendo que haya un reforzamiento de las políticas dentro de Estados Unidos más fuertes para el control de las armas, porque sigue siendo una de las principales causas de muerte por cuestiones violentas involucradas con el tema de las armas. Pero hoy, justo en la reunión que tuvo Donald Trump con el primer ministro canadiense recién electo, sí surge ya el hilo fino. Es decir, no el discurso de pantalla, no es este discurso de las bravatas o las provocaciones digitales. O sea, no es el Trump del reality show, aunque también utilice para las negociaciones comerciales un Trump muy de ese estilo. Lo que estamos viendo, y lo platicábamos Leti y yo, es que prácticamente estamos viendo el final del periodo del TEMEC, que ya el propio primer ministro de Canadá está anunciando y está aceptando una negociación bilateral. Sí, bueno, recordemos que Canadá está dentro del TEMEC gracias al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que le pidió al propio Trump, oye, ya llegamos a una negociación nosotros, por favor, inclúyelos, aunque les avises de qué se va a tratar. Claro, pero los canadienses dicen al revés también lo mismo. Es decir, que el Telecán, es que México está en el Telecán, o estuvo en el Telecán, antecedente del TEMEC, gracias a que ya existía un acuerdo binacional Canadá-Estados Unidos, ¿no? Desgraciadamente, cuestiones del miedo, yo creo que precisamente fue un gran factor que jugó Canadá, diciendo, bueno, nosotros vamos a jalar agua para nuestro molino, vamos a separarnos de México, no somos iguales, aunque estemos en la misma bolsa del TEMEC, y lo que vamos a hacer es tratar de negociar. Le salió muy mal al entonces primer ministro Justin Trudeau, y ahora Carney, al parecer, iría por una cuestión más diplomática, pero por la misma línea de una negociación bilateral. En ese caso, Leti? No, yo digo, Canadá se vieron súper mal, o sea, porque ahí sí, digo, una cosa es que no quisieran jugar con México y otra es que hablaron muy mal de México, así es. ¿no? O sea, incluso diciendo, bueno, qué necesidad de tener aquí a México y se la pierden. Y te voy a decir porque las negociaciones que ha hecho este gobierno, el nuestro, con Estados Unidos en cada tema que hay que ir resolviendo, pues han ido avanzando en esta agenda de intereses comunes que importan en este segundo nivel en el cual pues no vemos, no es el pantallazo, y que efectivamente pues vamos viendo seguramente los éxitos con mayor razón, y los fracasos pues siguen en la agenda. Entonces, yo creo que por esa línea va a estar la relación de México-Estados Unidos. Es una relación que ahora sí que, como dirían, llegó para quedarse, porque nuestra geografía es eso. Lo mismo con Canadá. Y en su momento México con Canadá tenemos muchos también alicientes que discutir, pero no necesariamente en el esquema que ha durado 30 años de aquel cedillo que nos vino a heredar un modelo de desigualdad, que Así obviamente es parte, el TEMEC es parte de eso, con todos los éxitos que haya podido tener en términos de lo macroeconómico, ¿eh? Pero entonces yo creo que sí estamos viendo ya hace tiempo el fin de ese modelo, pero con las negociaciones, la capacidad mexicana también para sentarse ya ahora sí sin Canadá, ya porque ya no está en estas cosas. Creo que estamos viendo lo que podría ser ya la capacidad de negociación de un nuevo acuerdo en otro esquema, en otro escenario, en otros intereses el próximo año que se va a discutir esto, ¿no? ¿Cómo lo ves, Azul? Sí, yo creo que la tendencia va a ser hacia establecer negociaciones bilaterales, que además, por otro lado, también le permiten a México voltear hacia abajo, ¿no? Es decir, creo que en estas nuevas negociaciones también se puede permitir poner condiciones que no sujeten a México, lo que hasta este momento ha venido, como no comerciar. Bueno, lo de China es inevitable, yo creo, porque esa es como la gran condición de Estados Unidos, pero eso no impide. Ahorita, por ejemplo, México está empezando a poner aranceles con aquellos países con los que no tiene acuerdos comerciales, pero eso
digamos, para favorecer la producción regional y de insumos propios y todo, y de una industria propia, las reglas de origen, digamos que esos están sujetos o atienden al esquema actual. Yo no sé si enfrentando una nueva negociación, también México podría poner ciertas otras condiciones que permitieran también silenciosamente, porque además esto no tiene que ser con bombo y platillo, empezar a establecer estrategias que le permitan tener relaciones con otros países para no estar nada más sujeto a Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Así es. Pero es que, bueno, es una pena que se tengan ese tipo de declaraciones porque somos economías complementarias. Ya se ha mencionado una y otra pero y otra. Pero no somos culturas complementarias. No somos culturas complementarias, desde pero para bien política. o para mal estamos dentro de la misma zona geográfica y eso facilita el comercio entre México, Estados Unidos y México y Canadá. Ahora, eso no nos va a sujetar a que si no se quiere mantener este acuerdo, pues México lo esté forzando, ni mucho menos. Creo que también hay una oportunidad muy importante, pues, de la apertura de nuevos mercados. Ya la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho un esfuerzo sustancial con la implementación del Plan México, que busca reforzar toda la industria nacional, pero que a su vez no deja cerrado el que se tenga inversiones en nuestro país y que México tenga comercio con otras naciones. Vamos a necesitar, de hecho, nuevas rutas comerciales si se tiene este ambicioso plan de producción nacional que no va a estar solamente sujeto ni a Estados Unidos ni a Canadá, sino a diferentes latitudes del mundo. Así que, bueno, bajo esa lógica, aunque pueda... pues yo creo que mediáticamente se va a intentar sacar raja de esta situación. No es el fin del mundo, no es el fin de la economía nacional, ni mucho menos, sino que es un punto crucial de inflexión para repensar y replantear lo que se ha hecho hasta este momento, lo que se va a hacer con el Plan México y la necesidad de tener nuevas rutas de comercio para que estos productos que se estén generando pues tengan una salida, que a lo mejor Estados Unidos y Canadá ya tienen esta demanda. Nos quedan a lo mejor. 2 minutos. Nada más para que no se me vaya la idea. En esta renegociación que se prevé del TEMEC, el papel de la migración, ¿cómo puede ser un input o un output? Es decir, algo que beneficie a México o que lo perjudique. Es un tema, de migración mexicana ha bajado de manera muy notable y va a seguir bajando a lo largo de los siguientes años porque migración es demografía y nuestra demografía nacional ha cambiado. Entonces, ese esquema, o sea, sería buen programa hablar de el nuevo modelo migratorio que México tiene que tener. No podemos seguir con el modelo en el cual también nosotros nos hemos, digamos, encimado en la migración para obtener, por ejemplo, el tema de las remesas, por ejemplo, una fuga de una población económicamente activa en su mejor edad, en su mejor momento, expulsándola. Ya no nos podemos dar ese lujo. ¿Por qué? Porque este país lo que tiene que hacer es retener a su población. Es un cambio de paradigma que lejos de, como muy bien tú lo dices, es como, más bien yo lo veo una oportunidad. Y lo único que está pasando con un Trump a la cabeza para traer aquí al personaje del momento es que está acelerando ese proceso. Nos obligó al mundo entero, incluido a México, a repensar muchas de las cosas que tendríamos que haber hecho hace mucho tiempo. El tema migratorio es uno sin lugar a dudas. Así es. Azul. Sí, a eso quería yo llegar. Hace rato hablaba Leti del efecto impactante que tiene Donald Trump finalmente para influir en su favor en una serie de condiciones, de decisiones y definiciones de los otros países. Sin embargo, creo que eso también tiene una caducidad y que hay etapas en este proceso y que la etapa en la que estamos entrando es a una reconfiguración en donde efectivamente los países silenciosamente, por un lado, están empezando a verse hacia adentro qué pueden hacer y de qué manera también se relacionan con otros, no pasando por como ahorita está configurado el mundo en función y alrededor de Estados Unidos, porque efectivamente los está obligando con esta expulsión que está haciendo a mirar de otra manera, ¿no? Y logrando cosas magníficas, por supuesto. China, Japón y Corea del Sur, que no se hubiera pensado que eran naciones que iban a llegar a acuerdos comerciales trilaterales, lo están haciendo ahora, se están sumando las naciones del sureste asiático. BRICS, por otra parte, también reforzando, impulsando una moneda común. Entonces, está logrando el efecto Trump que se unan otras naciones para poder sortear esto y también, por supuesto, por lo menos movió el statu quo y la zona de confort en la que estaban muchos países, pero
Eso también es parte de esta nueva era. En fin, se nos fue el tiempo, perdón, pero no el debate. Nos vemos en la próxima emisión de Debate Público. Muchas gracias, queridas. Ha sido un honor estar con ustedes, en minoría además. Nos vemos en la próxima semana.